Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Soy su maestro Dieter Cahuana Quispe del área de física para el sexto de secundaria. El día de hoy vamos a estudiar un nuevo tema, lo que es la electrodinámica. Ponte cómodo, comenzamos. Estudiantes, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona la luz en sus viviendas? ¿Alguna vez viste cómo es que se enciende el motor de las movilidades? Sí, eso es la electrodinámica. Ahí está la electrodinámica, pero a través de la electricidad y de los dispositivos electrónicos. También has debido ver que la iluminación de noche en tu vivienda, en tu zona, barrio o comunidad de todo el estado plurinacional de Bolivia tiene lo que es la iluminación, y ahí lo podemos observar, lo que es la electrodinámica, lo que es el flujo de la carga eléctrica en un medio conductor. Para que entiendas mejor el contenido, te invito a que veas el siguiente video. Empecemos con una pequeña definición de lo que es la electrodinámica. La electrodinámica es una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de las cargas eléctricas, ya en un circuito que tiene todas sus componentes. Aquí podemos observar, por ejemplo, un switch donde prácticamente un circuito se va a ir cerrando y va una carga, y el circuito va avanzando y otra carga. Pero para que funcione esta carga tiene que haber un potencial eléctrico, que es justamente esta batería, ya este potencial eléctrico que es continua, y cuando se cierra con el switch ya tiene movimiento de cargas, y hay movimiento de las cargas eléctricas para que funcione este foco. Es el concepto de electrodinámica. Pero dentro de estos cables pues existen electrones que se van moviendo cuando el circuito se lo va cerrando. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un punto a otro, siempre y cuando sea cerrado. Aquí tenemos un ejemplo. Ya convencionalmente, en lo real, es que las cargas eléctricas salen del polo positivo, que es de este generador o de este potencial eléctrico, y aquí, por ejemplo, lo que se hace es observar que los electrones se van moviendo, se van desplazándose como cargas, ya, para salir y nuevamente volver y hacer el movimiento del circuito cerrado. Estas cargas eléctricas generalmente son electrones que se van moviendo en estos conductores principalmente. Ahora, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad, pues, es el movimiento, ya, de las cargas eléctricas durante un determinado tiempo, ya. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza electromotriz, o el potencial eléctrico que tiene un polo positivo y un polo negativo. Lo que hace es salir las intensidades de carga, van donde las cargas, que es en este caso una resistencia, o podría ser una carga o un foco, se van moviendo, ya. Y aquí observamos, por ejemplo, este cable lo estamos ampliando como una imagen largo, y los electrones se van moviendo constantemente así. Estas cargas eléctricas se mueven durante un instante de tiempo determinado, y la intensidad de corriente eléctrica viene definido por la siguiente ecuación, que la intensidad de corriente es igual matemáticamente a la cantidad de carga durante un determinado tiempo en un conductor eléctrico. Pero esta intensidad de corriente eléctrica se mide ahora en amperios, en honor a un físico, Ampère, que descubrió prácticamente lo que son el movimiento de las cargas eléctricas,
dada por las siguientes ecuaciones. Sabemos que las cargas eléctricas se miden en coulombs y el tiempo en segundos en el sistema internacional. Entonces, haciendo el reemplazo respectivo, coulomb sobre segundo nos va a dar las unidades de amperios. Tipos de corrientes. En nuestra sociedad existen dos tipos de corrientes que nosotros lo manejamos constantemente. Por ejemplo, tenemos la corriente continua. Una corriente continua, es decir, que tiene una polaridad positivo, un potencial eléctrico positivo y un negativo. Después tenemos una corriente alterna que en el tiempo va cambiando constantemente como positivo, negativo, pero esto rápidamente. En cambio, una continua es constante. Si nos dice que es de 9 voltios, se va a mantener de 9 voltios y esto va a ir constantemente manteniéndose a ese voltaje, ¿verdad? Ahora, para la corriente continua, solamente tenemos que conocer las pilas comunes que nosotros conocemos de 1.5 voltios, las baterías que son de 9 voltios, las baterías de las movilidades que son de 24, dependiendo del tamaño, ¿no? Que tienen polaridad definida, ¿entienden? Positivo, negativo, por donde las cargas se van desplazando convencionalmente, idealmente del polo negativo hacia el polo positivo. Ya son las cargas que estas baterías prácticamente están fabricadas por elementos químicos, ¿no? Son energías químicas, y la energía eléctrica, gracias a esas reacciones químicas que existen dentro de estos dispositivos, cargas, baterías, pilas que son fabricadas químicamente, hace que funcione la energía como energía eléctrica. Pero también tenemos lo que es la corriente alterna. Esta corriente alterna, como les decía, va cambiando constantemente en el tiempo. Ya aquí tenemos un foco. Si lo conectamos a nuestras fuentes de que son de 220 voltios en nuestras viviendas, lo que va a hacer es encender. Pero si esto está apagado, un interruptor, una vez que se cierre el circuito, recién empiezan a fluir todas las cargas eléctricas, ¿ya? Pero esto no tiene polaridad, cambia constantemente en el tiempo y hay que tener mucho cuidado al momento de manipular estas cargas o esta corriente que es alterna, como se dice, y puede ir dañando dependiendo del potencial eléctrico que se pueda manejar. Medida de la corriente eléctrica. Al hablar de la medida, estamos hablando cómo se lo procede a medir esta corriente eléctrica, con qué instrumento. Y manejamos el tester o el multímetro. Aquí tenemos un circuito normal, ¿verdad? Que tiene un potencial de una pila continua, es decir, una corriente continua. Este circuito se va cerrando y seguramente este foco ya va a funcionar. Ya. ¿Y cómo se mide la corriente? El tester se lo coloca en serie con el circuito, en serie. Ya, en serie. Se abre el circuito, primero hay que abrir una parte del circuito y se coloca ahí sus terminales del tester, dependiendo del polo positivo al negativo. Entonces de esa manera se lo va haciendo la medida de la corriente, ya sea continua o alterna. Esto es con un tester digital, pero también podemos ir midiendo con un instrumento que es el amperímetro. Este amperímetro ya tiene regulado hasta cierta cantidad de corrientes que se lo van fabricando. Por ejemplo, aquí tengo una batería y este circuito estaba funcionando a un foco, y una vez que se lo abre, se lo coloca ahí en serie el amperímetro. Entonces este foco va a ir a funcionar porque por aquí va a fluir todas las cargas eléctricas durante un instante de tiempo. Ahora, también tenemos que conocer cómo se hace la medida del potencial eléctrico. Recordemos que el potencial eléctrico es directamente proporcional a la carga respecto a la distancia entre las cargas puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el potencial eléctrico, se está midiendo otra vez con el tester, pero ya necesitamos un voltímetro aquí. También es digital, que ya está regulado. Ya. Y se lo coloca, la medida ya no se lo hace como hace rato en corriente eléctrica, en serie, sino esto ya se mide en paralelo. Es decir, los terminales se lo colocan directamente a las terminales del potencial eléctrico, en este caso como una batería de una movilidad. También podemos medir el potencial eléctrico
alterna, es decir, en nuestras viviendas. Pero hay que tener mucho cuidado con las escalas de los testers dependiendo de la fabricación, y hay que preguntar al maestro dónde tenemos que regular sus escalas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al medir los 220 voltios, o que van variando constantemente, podrían llegar a los 360 picovoltios, ¿no? Los que son pico a pico, y esto va cambiando constantemente en el tiempo. También se lo puede medir con un voltímetro. Estás fabricando ya de forma analógica, ya, pero vean aquí, sus terminales se lo está midiendo en paralelo. Recuérdenlo, en paralelo se lo mide el potencial eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico está compuesto de muchos dispositivos electrónicos, pero que a la vez estos se cierran estos circuitos para que fluya la corriente eléctrica. Aquí, por ejemplo, tenemos un receptor, que es un foco que va a hacer la iluminación. Aquí tenemos el generador, que va a ser el potencial eléctrico, ya sea continua, una pila ya continua, o un potencial eléctrico de corriente alterna. Y aquí tenemos un protector, que es un dispositivo fusible que va protegiendo a toda la carga, ¿no? Por aquí va circulando la corriente eléctrica. Si una vez esto se corta, se va dañando, entonces ya no va a fluir los electrones, porque lo que necesita un circuito es que esté cerrado para que funcione y fluyan los electrones, las cargas eléctricas, durante un determinado tiempo. Y el interruptor, que es el que va a abrir y cerrar el circuito constantemente, dependiendo dónde se lo quieran utilizar estos dispositivos. Y aquí tenemos los conductores, que son los cables. Estos cables hacen que fluyan las cargas eléctricas. También hay que tomar en cuenta que estos conductores, dependiendo del diámetro y de la corriente principalmente, se lo va variando el diámetro, porque no es lo mismo utilizar estos conductores, que son cables delgaditos, utilizarlo en una batería de una movilidad que tiene prácticamente hasta los 300 o 150 amperios, que lo van quemar rápidamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizar los conductores eléctricos. Este es un circuito eléctrico. Ya tiene que ser un circuito eléctrico que puede tener muchos dispositivos electrónicos, lo que son los condensadores, las resistencias y otros dispositivos que ya vamos a ir conociendo en el lapso de tiempo en este contenido de lo que es la electrodinámica. Espero que hayas comprendido lo que es la electrodinámica. Para que sigas construyendo tus conocimientos, te invito a que revises los textos elaborados por el Ministerio de Educación y sigas construyendo tus conocimientos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, mis queridos estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.